Un día Dios te llamará ante su trono blanco. Los libros se abrirán frente a tu nombre. Un día Dios preguntará por lo que nos ha dado, por cuántas cosas puso en nuestras manos. Dirá: ¿y dónde están los que te di? Dirá: ¿y dónde están los que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Aquel tesoro que has recibido, y la mujer que puse junto a ti, porque no están aquí contigo. Dime, ¿dónde están los que te di? Dios nos ha dado su heredad, una familia que cuidar, aquel jardín que Dios nos ha entregado. Ahora es tiempo de luchar por los que más amamos. Aún la gracia está de nuestro lado. Dirá: ¿y dónde están los que te di? Dirá: ¿y dónde están los que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Aquel tesoro que has recibido, y la mujer que puse junto a ti, porque no están aquí contigo. Dime, ¿dónde están los que te di? Agradecemos a Dios y también a nuestra hermana Graciela y a Millaray por esa hermosa parte especial, y sin duda esa canción tiene un gran mensaje, al igual que el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy, que se llama Fundada sobre la roca. Dejamos ahí a nuestro hermano Sergio Iturra a cara. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Hoy vamos a hablar del tema casi final. Mañana terminamos con un bautismo, dos bautismos, uno por profesión de fe y otro por inmersión. Y el tema que vamos a ver hoy para nosotros, los adventistas del séptimo día, es un repaso. Pero para la gente que no conoce es algo nuevo. Y la idea, ¿cierto?, es que nosotros podamos repasar y entender cada vez más dónde estamos fundados. Por eso, el tema de hoy tiene por título Fundado sobre la roca. Y la idea es, ¿cuál es la roca que funda el verdadero pueblo del Señor? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos entonces, ahí proyecté el Power y vamos a poder ver, ¿cierto?, lo que tenemos para hoy. Los mismos versículos que hemos leído toda esta semana, o la mitad de la semana, al principio para comenzar, para aquellos que
no los ha leído, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi madre, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Dios le está diciendo acá que la verdadera familia de él son aquellos que hacen la voluntad de el Padre. El segundo versículo que siempre hemos leído toda esta semana dice así, entonces acercando a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiéndole él, Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán. O sea, Jesús está diciendo acá que cuando yo me ofendo por escuchar la palabra de Dios, porque no cuadra con lo que yo sabía, con lo que a mí me habían dicho, me paso a ser una planta que el Padre no plantó y podría ser desarraigado y estaría siguiendo a ciegos, guías de ciegos, y por lo tanto podría caer en el hoyo. Por eso es que nosotros queremos enseñar, o quisimos enseñar durante esta semana, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No lo que dice una iglesia, no lo que dice un hermano, no lo que dice un pastor, no lo que dice un sacerdote, sino lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces al tema del día de hoy. Dice así, el versículo que acaba de leer mi hermano Carlos, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuándo nos va a caer una casa? ¿Cuándo no cae una casa? ¿Cuándo permanece firme una casa? Cuando está fundada sobre la roca. Vamos a ver algunos conceptos simbólicos para ver qué mensaje nos da este pasaje de Mateo 7:25, que a veces leemos solamente como una historia que contó Jesús, ¿cierto? Una historia donde uno iba, ¿cierto? Y construía sobre la roca y otro construía la arena, vino el río, ¿cierto? El diluvio, que estudiábamos el otro día, que acá era Pótamos, ¿cierto? No era cataclismo, ¿cierto? El Pótamos vino el río y se llevó, dice, esta casa, la que estaba sobre la arena. Pero hubo una que me pareció firme, porque estaba fundada sobre la roca. Pero este tiene otro mensaje. Además del mensaje literal, tiene un mensaje simbólico, un mensaje espiritual, un mensaje profético. Y vamos a ver cuáles. Primero, vamos a averiguar ciertos simbolismos. Por ejemplo, miren lo que dice acá acerca de lo que significa el agua. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y dice acá que vino el río, ¿cierto? Y golpeó contra la casa. Por lo tanto, el río es agua. Quiere decir que a esta casa va a ser golpeada por gente, va a ser atacada por la gente. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Qué más nos dice? Jeremías 49, del 36 al 37, dice lo siguiente. Traeré sobre Elam los 4 vientos, porque se acuerdan que a esta casa también la golpeaban vientos, no solamente agua, sino que también vientos. Entonces, ¿qué es lo que son los vientos? Vamos a verlo proféticamente. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Delante de quién estaba tirando vientos, pero ahora dice que los vientos son enemigos. Cambia la palabra, es un paralelismo sinónimo. Cambia la palabra, entonces cuando habla de vientos, habla de enemigos. Y dice, y delante de los que buscan su vida, traeré sobre ellos mal. Por lo tanto, los vientos simbólicamente representan enemigos, representan mal. Dice, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Fíjense que en este pasaje de Mateo 7:25, sobre esta casa venían personas, la gente iba a atacar a estas personas, esta casa iba a tener problemas, esta casa iba a tener enemigos, sobre esta casa iba a venir el mal, pero
Decía el versículo 25, decía que no iba a caer porque estaba fundada sobre la roca. Sigamos para ver otros conceptos. Lucas 6:4, miren lo que dice. Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer. Aquí está hablando de David cuando entró al templo del Señor. Entró entonces, ¿a qué le llamaríamos nosotros la casa de Dios? Y lo llamamos nosotros, siempre lo llamamos así, pero aquí está bíblicamente expresado, dice, y dijo a los que vendían palomas. ¿Dónde vendían estas palomas? ¿Dónde vendían los animales? Dentro del templo. Quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando estos versículos me hablan de casa, están refiriéndose a una iglesia. Entonces dice aquí, este versículo, capítulo 7, versículo 25 de Mateo, dice que hay una iglesia que va a ser atacada por la gente, que va a tener problemas, que va a haber mal, que va a haber persecución. Pero esa iglesia no va a caer porque está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ahora, para saber sobre qué tiene que estar fundada una iglesia que va a tener dificultades, que la van a atacar, que van a hablar de ella, que van a querer destruirla a esa iglesia, para que no caiga, tiene que estar fundada sobre la roca. Vamos a ver entonces qué es lo que es la roca, bíblicamente. Yo sé que ustedes saben, pero vamos a ver bíblicamente qué es lo que es la roca. Dice así, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, no soy yo el que estoy diciendo que la roca es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces lo que me está diciendo este versículo de Mateo 5, voy a volver un poquito para atrás para que lo veamos, de Mateo 7:25, es que hay una iglesia, una casa, dice ahí, que va a ser golpeada por lluvia, por río, o sea, va a ser atacada por la gente, ¿cierto? Y soplaron vientos, o sea, van a venir problemas, va a venir persecución sobre esa iglesia. Si su iglesia no tiene persecución, a lo mejor no es la iglesia de la que está hablando este versículo. Pero esta iglesia de la que está hablando este versículo es una iglesia que dice que está fundada sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí está hablando de que esta iglesia fundada sobre la roca va a tener muchos problemas, pero no va a caer. Y esta es la iglesia verdadera, por hermano, la que está fundada sobre la roca. Podríamos quedar hasta aquí y estaríamos bien, pero hay un problema. Y ese problema está en la pregunta que vamos a colocar de inmediato. Mire el problema que hay. ¿Cómo saber cuál es la iglesia que está fundada sobre la roca? ¿Por qué les pregunto esto? Porque si yo le pregunto a mi hermana Griselda, mi hermana Griselda va a decir que su iglesia es la que está fundada sobre la roca, porque está fundada en Cristo. Si yo le pregunto a mi hermano Carlos va a decir que su iglesia es la que está fundada sobre la roca. Si yo le pregunto a alguna de mis hermanas, que son hermanas de Carlos, va a decir que su iglesia es la que está fundada sobre la roca, ¿cierto? Porque todos creemos que nuestra iglesia está fundada sobre Cristo. Todos nosotros pensamos eso. Pero la pregunta es, ¿está realmente mi iglesia fundada sobre la roca que es Cristo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miren, aquí tenemos a los musulmanes. ¿Cuántos ven ustedes? ¿Poquito o hartos? Yo veo un montón de musulmanes y ellos todos creen que su iglesia está fundada sobre la roca, aunque adoran a Mahoma, pero seguidor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Después podemos ver una iglesia católica llenita, ahí ustedes la pueden ver llena, ¿cierto? Pero como les decía el otro día, no siempre la mayoría tiene la razón, pero ellos creen que su iglesia está fundada sobre la roca. Y yo veo mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día de la Gran Esperanza, y voy y ya vemos, ¿cuánto? 15. En este momento hay 10 cámaras, y hay una invitada, seguramente 2 invitados. ¿Se dan cuenta? Pero aquí miren que la cantidad de gente que es,
Entonces, ¿cuál es la iglesia que está fundada sobre la roca? Miren, esta es una iglesia bautista. Miren la cantidad de gente. Y toda esa gente cree que su iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Pero la Biblia dice que hay una casa que está fundada sobre la roca. Y esa casa va a tener problemas, va a tener persecución, va a enfrentar los comentarios de la gente, pero no va a caer porque está fundada sobre la roca. Y eso es lo que queremos averiguar el día de hoy. ¿Cuál es esa iglesia que está fundada sobre la roca? Y para que lo veamos, vamos a ir a Apocalipsis 10. Así que si quieren, busquen en sus Biblias Apocalipsis 10 y para ir marcando algunas cositas ahí en Apocalipsis 10. Para saber cuál es esta iglesia que está fundada sobre la roca. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir que esté fundada sobre la roca? Quiere decir que Cristo mismo debe haberla levantado. ¿Ya? Porque alguien me puede decir, entonces la iglesia católica, porque Cristo la levantó. Pero Cristo levantó una iglesia que después se pervirtió. Y dentro de esa iglesia que se pervirtió, después levantó otro grupo. Y fue levantando grupos hasta que llegamos al día de hoy. Y hoy necesitamos saber cuál es la iglesia que hoy está fundada sobre la roca. Vamos, busquemos Apocalipsis 10. Miren lo que dice Apocalipsis 10. Le tengo ahí un dibujito porque de esto habla Apocalipsis. Apocalipsis 10.1. Vamos a ir versículo tras versículo para ir viendo lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis 10.1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Me gustaría que ustedes marcaran todas esas frases que yo puse en rojito, porque vamos a ver quién es este individuo, quién es este ángel que ahí aparece, quién es este ser, pero porque este ser tiene algunas características. ¿Qué dice? Que está envuelto en una nube, ¿cierto? Marquen ahí, envuelto en una nube. 2, que tiene un arcoíris sobre su cabeza. Arcoíris sobre su cabeza, márquenlo ahí. Después dice que su rostro era como el sol, marquen ahí, rostro como el sol. ¿Ya? Y dice ahí que sus pies eran como columnas de fuego, refulgentes, que brillaban. Marquen ahí eso, porque vamos a ver qué otro ser, qué otro personaje de la Biblia tiene esas mismas características. ¿Para qué? Para poder identificar quién es ese personaje. Porque ese personaje después, durante Apocalipsis 10, va a dar algunas órdenes, va a dar algunas señales, va a decirle a un grupo, ¿cierto? Va a levantar a un grupo, va a levantar un movimiento. Así como decía, en otras palabras, va a fundar ese personaje que aquí aparece, va a fundar una iglesia. Entonces necesitamos saber quién es este personaje. Vamos a ver, ¿quién es este personaje? Miren lo que dice, Apocalipsis 1.7. Veamos lo que dice Apocalipsis 1.7. Hermana María, léame por favor ahí. Prende el micrófono y lee. Así. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Díganme entonces ustedes, ese personaje que aparecía en Apocalipsis 10.1, ¿cierto? ¿Venía rodeado por las nubes? ¿Decía ahí en Apocalipsis 10.1 que estaba rodeado de nubes? Sí, lo mismo que este personaje que aparece en Apocalipsis 1.7. Ambos están rodeados por nubes. Entonces podríamos pensar que es el mismo personaje. Vamos a ver si se cumplen otras características de este personaje con relación al personaje que aparece en Apocalipsis 10.1. Apocalipsis 4.3. Hermano Sergio Muñoz, por favor, léamelo. Suegro. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda.
Amén. Fíjense, este personaje que aparece en Apocalipsis 10.1 dice que está rodeado por nubes y dice también que tiene un arco iris sobre su cabeza, lo mismo que el personaje que aparece en Apocalipsis 4.3. Otro versículo. Hermana Malca, léamelo por favor. Apocalipsis 1.16, ahí está. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Gracias, hermana Marca. Se lo agradezco. Imagínense, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que este individuo que aparece, o este personaje que aparece en Apocalipsis 1.16, tenía su rostro como el sol, igual que el personaje que aparece en Apocalipsis 10.1, igual que ese ángel fuerte que dice que tenía su rostro como el sol, dice que tenía un arco iris sobre su cabeza, dice que estaba rodeado de nubes. ¿Estaremos hablando del mismo personaje? Fíjense que tiene las mismas características. Una característica más. Apocalipsis 1.15. Amor, por favor, Apocalipsis 1.15. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. ¿Se dan cuenta, no? El personaje que aparece en Apocalipsis 10.1 es exactamente el mismo personaje que nosotros estamos viendo en todos estos textos que leímos de Apocalipsis. Pero, ¿quién es ese personaje? Ese personaje se identifica solo, se identifica en Apocalipsis 1, 17 y 18. Paz, por favor, hija, léelo. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el que vivo pero estuvo muerto? ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? ¿Y quién es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es el único que se puede llamar Yo Soy? El Yo Soy es Jesús. Por lo tanto, el personaje que encontramos en Apocalipsis 1.10, que dice que está descrito ahí, ese personaje es Jesús. Entonces, de ahora en adelante sabemos que lo que va a pasar del versículo 1 en adelante está dicho y está mandado por el mismo Jesús. O sea, está fundado por Jesús. Vamos a ver. Apocalipsis 10.2. Mire lo que dice. Tenía en su mano un librito abierto. En realidad, la palabra cuando dice abierto, la palabra en el original significa hubo sido abierto. Y cuando hablamos de que hubo sido abierto, quiere decir que en algún momento estuvo cerrado y que ahora se abrió. ¿Ya? Y dice, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Este personaje tiene un librito en su mano que estuvo cerrado, pero que ahora se abrió y tiene un pie en el lado derecho y un pie en el lado izquierdo, y el lado derecho lo tiene sobre el mar, que son aguas, y el lado izquierdo lo tiene sobre la tierra, ¿cierto? Y cuando hablamos de mar, ya sabemos que nos referimos a mucha gente, y cuando hablamos de tierra nos referimos a lugares desérticos. Por lo tanto, este ángel, ¿cierto? O este personaje está parado sobre todo el mundo. Sobre donde hay gente y sobre donde no hay gente. Es un mensaje universal el que va a entregar. ¿Y quién era el personaje? Jesús. Jesús se está preparando para entregar un mensaje universal. Y ese mensaje lo tiene en su mano, a través de este librito. Vamos entonces, sigamos. Aquí vamos a poner dónde hay un libro que estaba cerrado pero que se abrió. Miren lo que dice Daniel 12:4 y después el 9. Miren lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta? Hay un libro que quedó cerrado, que es el libro de Daniel. Es un libro que Dios dijo, ustedes no lo van a comprender. ¿Hasta cuándo? Le dijo a Daniel.
hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se iba a entender este libro. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos cuando leen este texto de la ciencia aumentará, piensan que se refiere a la ciencia como la vemos hoy día, la medicina, los automóviles, los aviones, y en cierto modo podría tener razón, pero en realidad cuando habla aquí de que la ciencia aumentará, se refiere a que lo que va a aumentar es el conocimiento de la verdad bíblica. Sobre este mismo libro que estaba cerrado, lo que está diciendo es que este libro se va a comenzar a abrir, se va a abrir este libro. Y mira lo que dice después, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mira, imagínense, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, cuando comienza el tiempo del fin, estas palabras se van a abrir. Y eso es lo que está diciendo este ángel de Apocalipsis 10. Miren, ahora viene el tiempo del fin. Por eso yo en mi mano derecha tengo este libro que lo estoy abriendo para que tú hagas algo con él. Y mire la orden que le da. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Yo quiero estudiar todo el capítulo para que entendamos que el personaje que está entregando este mensaje es Jesús. Porque miren, ¿qué significa un trueno? Una voz de trueno. ¿Qué significa en la Biblia? Vamos a leerlo. ¿Qué son los truenos? Job 37, 2, 3 y 5. Job 37, 2, 3 y 5. Sergio Muñoz, hijo, ¿lo puedes leer? ¿Lo ves ahí? Sí. Por favor. Dice, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Amén, gracias. Entonces, ¿qué es lo que es un trueno? Un trueno, ¿cierto? Cuando se refiere de que habla un trueno, se refiere a la voz de Dios. Esto también lo podemos ver cuando los israelitas estaban al pie del monte Sinaí y empezaron a escuchar truenos, ¿se acuerdan? Y los que estaban consagrados no escuchaban truenos. Moisés no escuchaba truenos, Aarón no escuchaba truenos, María no escuchaba truenos, la hermana de Moisés, y algunos otros como Josué no escuchaban truenos. Ellos escuchaban la voz de Dios, pero aquellos que no estaban muy consagrados solamente escuchaban truenos. Que va a ser lo mismo que va a pasar cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Y aparezca, ¿cierto? Su manito para allá y nombre la hora y el día en que vuelve, ¿cierto? Los que estén consagrados van a escucharlo, pero los que no van a escuchar solamente truenos. Entonces, esta es otra prueba, cuando dice que sonaron 7 truenos, es otra prueba de que la voz que se estaba escuchando aquí era la voz de Jesús. Quien está hablando aquí es Jesús. Quien va a hablar es Jesús. ¿Por qué es importante? Porque como decíamos con el versículo inicial, que había una iglesia que iba a ser atacada por problemas, por la gente, ¿cierto? Ríos, vientos, decía, ¿cierto? Y que la iglesia no iba a caer porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Por eso es importante que entendamos que quien da este mensaje es Cristo mismo. ¿Se dan cuenta? Y ahí está otra prueba. Dice que es la voz de Dios. Vamos entonces a Apocalipsis 10, 4 al 6. Miren lo que dice. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos te han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora, si no va a haber más tiempo, ¿en qué tiempo estamos? ¿De qué tiempo está hablando él? Del tiempo del fin, ¿cierto?
Porque si cuando ya no hay más tiempo, si yo voy por un camino y me dice que se acabó el camino, o que no hay más camino, quiere decir que se acabó el camino, ya no hay más. Esto está diciendo aquí, el ángel está diciendo, sella las palabras, porque ahora, cierto, lo que yo estoy diciendo es para el tiempo del fin. Ahora es el momento de entender lo que se había cerrado para Daniel. Apocalipsis 10:7 dice lo siguiente: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Para entender este versículo es fácil, ¿cierto? Nosotros sabemos qué es lo que es el misterio de Dios, pero lo vamos a refrendar con textos bíblicos. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. O sea, el misterio de Dios es que Dios mismo haya venido a morir por nosotros. Y eso es lo que se está entregando a través de este capítulo 10. Dice, aquí está la esperanza, yo vine y morí por usted. Mira lo que dice el 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, y aquí viene la parte que nos va a ayudar a identificar a esta iglesia que está fundada sobre la roca. Este es el certificado de nacimiento de la iglesia que está fundada sobre la roca. Y es importante que sepamos cuál es, porque dijo el versículo inicial que esa iglesia no iba a caer, aunque tuviera muchos problemas, no iba a caer, porque es la que está fundada sobre la roca. Y yo debo estar en la iglesia que está fundada sobre la roca. Miren lo que dice. Ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué tenía que hacer Daniel? Juan tenía que ir y tomar el librito que estaba sobre la mano del ángel. Pero no solamente tomarlo, tenía que hacer otra cosa. Miren lo que tenía que hacer. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién es ese ángel? ¿Se acuerdan quién es ese ángel? Lo identificamos. ¿Quién le está dando la orden? Jesús. Jesús, ¿cierto? Dijimos que ese ángel era Jesús. Por lo tanto, Jesús está dando esta orden. Le dice, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Miren qué importante. Aquí, ¿cierto? Le dice, cómete ese libro. Y él dice que cuando se comió el libro, era dulce en su boca. Pero después se le transformó en algo amargo. O sea, primero era algo bueno y después se le transformó en algo doloroso. Por lo tanto, la iglesia que está fundada sobre la roca debió haber pasado una experiencia así. Una experiencia que era dulce en su boca, pero que después se transformó en algo amargo, en algo doloroso. Vamos a ver después de qué estamos hablando. ¿Cuál es el significado de comer un libro en la Biblia? Mire, eso está en la Biblia, porque uno dice, pero ¿cómo comerse un libro? Aunque nosotros, hermanos, cuando nos pasan un libro y ese libro nos gusta, ¿cierto? Lo encontramos sabroso, interesante, nos leemos el libro y nos preguntan, digo, ¡ay, sabes que me lo devoré! Esa es una expresión que nosotros usamos, pero es una expresión bíblica. Miren, Jeremías 15:16 dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Miren lo que dice Jeremías, o sea, dice que él se comió las palabras. ¿Se pueden comer las palabras? Lo que está diciendo Jeremías es que yo escuché las palabras que Dios me dio, yo leí la palabra que Dios me dio, y eso me dio gozo, dice Jeremías. Entonces, cuando yo leo, cuando yo analizo, cuando yo estudio, escudriño, como dice Jesús, ¿cierto? Es cuando yo me como las palabras del Señor. Cuando yo tomo la Biblia y la escudriño, ¿cierto? Es porque me comí la palabra del Señor. Eso es lo que le está diciendo Jesús al Juan. Cómete esas palabras, cómetelas. O sea,
devórala, o sea, estúdiala, escudriñalas. Ezequiel 3:3 dice así, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que hizo aquí el Señor fue decirle a Ezequiel, ¿cierto?, que estudiara ese libro. Estúdialo, escudriñalo. Y al descubrirlo, ¿cierto?, al escudriñarlo, le fue dulce como la miel. ¿Ustedes se acuerdan del rey Josías, ¿cierto? Cuando él empezó a levantar el templo y fue encontrado en los rollos de Moisés y se le llevaron, ¿cierto? Si bien él se rompe las ropas por el hecho de que el pueblo estaba haciendo las cosas mal, de todas maneras para él fue una felicidad haber encontrado la ley de Dios, porque pudo levantar de nuevo al pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque ellos la estudiaron. Eso es comerse la palabra de Dios. Eso es comerse el librito que le dijo acá que lo comiera. Pero ese librito, a diferencia de Jeremías y a diferencia de Ezequiel, que dice que fue dulce, fue gozo, dice para Jeremías, y para Ezequiel dice que fue dulce como la miel en su boca, a diferencia para Juan, para el profeta, no fue dulce, fue dulce al principio, fue delicioso al principio, pero fue en su vientre amargo. O sea, al principio fue algo dulce, pero después se transformó en algo triste, en algo amargo. Yo les voy a contar un poco de historia. Miren lo que dice acá, vamos a irlo leyendo, dice. En los comentarios sobre Daniel 8:14 se ha demostrado que la obra de la purificación del santuario celestial comenzó en 1844. La purificación del santuario celestial, o del santuario, se hacía en Israel el día del Yom Kippur, el último día, ¿cierto?, que era el día del juicio, el día de la expiación, el día del fin. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que comienza en 1844 el tiempo del fin, que es lo mismo que decía el ángel, que decía que era para el tiempo del fin. Los estudiantes de la profecía que hicieron este descubrimiento entendían que el santuario significaba la tierra y consideraban erróneamente que esta predicción significaba que el Señor vendría a purificar la tierra de su contaminación y su pecado en esa fecha. Este mensaje de la venida del Señor en 1844 se difundió rápidamente por toda la América y otras partes del mundo. Ahí entre paréntesis les puse la Kunza, porque aquí en Chile, quien difundió el mensaje de que Cristo volvía alrededor de 1844 fue la Kunza, que fue un sacerdote jesuita que estaba acá en Chile. Él, ¿cierto?, decía y también predicó este mensaje, porque se empezó a predicar el mensaje que Jesús volvía en el año 1843 y después al 44. Imagínense. Ahora, hermanos, si yo les dijera a ustedes que aman al Señor, que Cristo vuelve mañana, ¿cómo se sentirían? ¿Felices o tristes? Felices, ¿cierto? Porque nosotros estamos en este mundo esperando a que venga nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra mayor esperanza. Por lo tanto, si nos dijeran eso, Cristo vuelve mañana, nosotros seríamos felices. Felices, diríamos, qué bueno que vuelve mañana nuestro Señor. Eso pasaba con ellos. Ellos estaban esperando a Jesús, por lo tanto estaban felices. O sea, era dulce, dulce en su boca. Conmovió enormemente, dice, los corazones de los hombres este mensaje y sacudió las iglesias protestantes de aquel tiempo. Decenas de millones esperaban que el Señor vendría al final del gran periodo profético de los 2300 días, o sea, en 1844. Mucha gente, decenas de millares, dice ahí, esperaban que Cristo volviera en 1844. ¿Con qué? ¿Con pena o con alegría? Con alegría, felices esperando que Jesús volviera. Hicieron todos los preparativos para recibirle con gran gozo. Esto es historia, ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro. Y luego se produjo la amargura de la desilusión, porque el Señor vino, porque el Señor no vino. Su error consistió no en comprender la naturaleza del acontecimiento. O sea, ellos se equivocaron en el hecho que iba a ocurrir, no en la fecha, no en
pero se equivocaron en lo que iba a pasar. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta y creían que Cristo volvía, pero el día en que no vino Cristo, fue para ellos el desastre. Fue para ellos lo más terrible. Apocalipsis 10:11 dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿A quién le dijo esto? Miren, acá tenemos a Guillermo Miller. Este fue un predicador que fue el que comenzó con el mensaje de que Cristo volvía en 1844, aunque él nunca quiso poner una fecha. Él nunca quiso poner una fecha, pero después aceptó la fecha que otros pusieron, y él predicaba que Cristo iba a volver alrededor del año 1844. 1843 dijo el primero, pero se había equivocado en un número, porque ellos confundieron. Él pensaba que la purificación del santuario era la purificación de la tierra en la segunda venida de Cristo. Ese fue el error de él. Pero él empezó a predicar eso, y muchos le siguieron. Él vio esto, ¿cierto? Y dijo, mire, Cristo en 1844 vuelve y nosotros vamos a recibirle. Esto fue lo que ahí ustedes pueden ver lo que él estudió, las conclusiones a las cuales llegó. En el año 457 a.C. se pone el decreto, ¿cierto? Que como les digo, lo que puso ahí no está todo malo, es solamente que el punto final donde ellos confundieron la purificación del santuario con el regreso de Jesús. Esto fue lo que él estudió. Está muy bien estudiado, pero confundió lo que iba a suceder. Entonces, cuando él empezó a predicar en 1831, ¿cierto? La gente se llenó de gozo, y empezó a predicar lo mismo que él predicaba. Salieron de muchas iglesias para predicar, ¿cierto? El advenimiento de Jesús. ¿Por qué uso la palabra advenimiento? Porque nosotros lo llamamos los adventistas del séptimo día. Y nosotros nacimos de ahí. Y ahí lo estaban esperando, miren, una tremenda carpa esperando que Cristo volviera. Pero Cristo no volvió. Y el llanto y el dolor fue lo más terrible. O sea, algo que era dulce como la miel se transformó en algo que amargó el vientre. La iglesia que sufrió este chasco, se le llama chasco adventista, es la iglesia que está profetizada en Apocalipsis 10 completito, porque solamente hay una iglesia que ha pasado por esto que aparece en Apocalipsis 10:1, y es esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ustedes me preguntarán y se preguntarán, ¿puede la iglesia de Dios nacer de un chasco? ¿Puede la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, nacer de un chasco? Un chasco es, yo esperaba algo, pero al final pasó otra cosa. Y lo que yo esperaba era dulce, ¿cierto? Pero cuando terminé amargado, porque no pasó lo que yo esperaba que pasara. Mira lo que dice Hechos 1, 6 al 7 y 9. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, dice, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Si ustedes se acuerdan, este es el momento en que Jesús fue llevado al cielo, en Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué es lo que esperaban sus discípulos? Sus discípulos le preguntaron, ¿restaurarás ahora el reino? Ellos querían que Jesús los liberara en ese momento. Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes. Y se fue. ¿Creen ustedes que se quedaron chasqueados? ¿Creen ustedes que la iglesia partió con un chasco pensando que Jesús los iba a liberar en ese momento, pero no hubo liberación? Miren otro ejemplo bíblico. Lucas 24, 21 dice así. ¿Se acuerdan? Estos son los hombres que iban a Emaús y que se encontraron con Jesús. Y este hombre le dice, la conversación es la siguiente, porque Jesús le dice, ¿por qué? ¿Hacia dónde van?
Y le dice, ¿hacia dónde van? Y le dice, miren, lo que pasa es que nosotros nos vamos camino de Maús porque murió el maestro. Y le dice, sí, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, esperaban algo dulce. Miren, viene el libertador, nos va a libertar. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día de esto, que esto ha acontecido. O sea, hacía 3 días que había muerto. Y Jesús después, pues después de leer el capítulo, Jesús le llama la atención. Le dice, ¿cómo? ¿No vieron lo que decía la Escritura? Pero ellos también fueron chasqueados. También recibieron un chasco. Pero Jesús los tomó y los mandó a predicar de nuevo, que es lo mismo que hace con el pueblo que encontró en el año 1844, que les dice, ahí está, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué vuelvo a este versículo? Porque alguien me podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a armar una iglesia y esa es la iglesia verdadera, porque voy a seguir todo lo que dice la Biblia. Pero la iglesia verdadera no es esa, la iglesia verdadera es la que está profetizada, la que aparece en Apocalipsis 10, y ¿qué dice acá? Dice que tiene que profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. No puede ser una iglesia de barrio, no puede ser una iglesia de una sola ciudad, es una iglesia mundial, porque abarca todo, pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos hablando de una iglesia mundial. Y la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia, es una iglesia mundial. Esta es la iglesia que fue fundada sobre la roca, porque la roca es Cristo, y Cristo mismo le dio la orden y le dijo en el año 1844, es necesario que profetices otra vez. Nos mandó a predicar el Evangelio en el año 1844. Y hoy nos llama. Ellos comenzaron la obra, nosotros tenemos que terminarlo. Ellos fueron los fundadores. Nosotros, hermanos, creemos en el espíritu de profecía, pero no fundamos nuestra fe en el espíritu de profecía. Nosotros creemos en los fundadores de la iglesia, pero nuestra fe no está fundada en ellos, está fundada en la palabra de Dios. Nuestras creencias fundamentales, nuestros pilares son dados por Cristo, están en la palabra de Dios. Al igual como dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Él, que es Cristo, sobre esta roca está edificando la iglesia adventista. Él, en Apocalipsis 10, nos manda a profetizar de nuevo. ¿A qué iglesia? A la iglesia que sufrió un chasco. Si usted está en una iglesia donde no sufrieron un chasco, no puede ser la iglesia que esté fundada sobre la roca. ¿Qué espera este Dios de verdad de sus hijos? Lo hemos visto todas estas noches. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo los está llamando. Cristo les está diciendo a aquellos que hoy día están escuchando que no son del pueblo de Dios, que son de otra fe. Voy a cambiar la frase, que no son de la iglesia de Dios. Porque si Dios está tocando su corazón es porque son del pueblo de Dios. Y Dios los está llamando porque dice que tiene pueblo en otro redil. Y hoy los está llamando. Hoy los está llamando a que escuchen su voz y que vengan a este rebaño, a su rebaño, al verdadero, para que haya un solo pastor. Y dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. 7 días tenemos. 7 días llevamos con el estudio de la palabra de Dios. 7 días, mis queridos amigos, 7 días, mis queridos hermanos, donde aprendimos de la palabra de Dios. Aprendimos qué es lo que es la verdad. Y aprendimos que tenemos que seguir esa verdad. Aprendimos qué pasa con la muerte, ¿cierto? Aprendimos qué es lo que pasa con la muerte y qué pasa con la muerte, ¿cierto? Y qué es lo que hay más allá de la muerte. Aprendimos, ¿cierto?, qué significa la frase que uno será tomado y otro será dejado.
que no es la verdad como me la habían enseñado hasta el día de hoy. Aprendimos que lo que es un microscopio divino, que aprendimos que era el espíritu de la profecía, y que el espíritu de profecía, ¿cierto?, era que la iglesia de Dios levantó un profeta en un tiempo determinado, cuando se estaba cumpliendo la última profecía de tiempo, 2300 tarde y mañana. Dios levanta un profeta en su iglesia y nos ayuda a entender mejor, porque es como un microscopio. No es la palabra de Dios, perdón, es palabra de Dios, pero no es la Biblia, pero sí nos ayuda a entenderla mejor, porque nos aumenta, ¿cierto? Por eso hablamos que era un microscopio. Aprendimos que había un día especial, no el día que dice el predicador, no el día que dice mi pastor, no el día que dice mi sacerdote, es el día que está establecido en la palabra de Dios. Ese es el día especial, y que Dios le llama su sello, ¿cierto? Y que el día que no es especial, que guardan los que no quieren obedecer al Señor, Dios le llama la marca de la bestia. Y aprendimos que nosotros decidíamos cuál queríamos tener, si el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero también aprendimos que cuando Cristo venga, va a venir igual que un pastor y va a buscar las ovejas que tienen su marca. Y esas son las ovejas que van a ser salvas. Y las ovejas que no tienen su marca no pueden ser salvas porque no son de Él. Pero la marca no se la pone Dios, pero uno permite, si quiere o no, que se la ponga. Entonces aprendimos que había un día especial. Aprendimos también que había una mujer falsa dentro de la palabra de Dios. O sea, una iglesia apóstata, una iglesia mentirosa, que enseñó mentiras durante mucho tiempo, 1260 años enseñando mentiras, y que desgraciadamente tiene hijas, y las hijas son aquellas que aún, ¿cierto?, siguen con ciertas cosas que esta iglesia les enseñó, y que no quieren salir de esas mentiras. Y hoy día aprendimos que hay una mujer verdadera, o una iglesia fundada sobre el error. Esto tiene que llevarnos a reflexionar. Esto tiene que llevarnos a tomar decisiones para el Señor. Piensen, mediten, busquen al Señor en su corazón. Como les decía ayer, aquellos que no son hermanos de nuestra iglesia, si quieren seguir estudiando, pónganse en contacto con la persona que nos invitó y podemos hacer un día de estudio a la semana por este mismo sistema, por Zoom. ¿Cierto? Si son de muy lejos y si son de muy cerca, igual podemos hacerlo a través del Zoom. Ustedes que dicen qué tema quieren estudiar y estudiamos ese tema. Porque Dios los está llamando, porque Dios está buscando que sus hijos vayan a la verdad para que haya un solo redil y un solo pastor. Que el Señor los bendiga. Agradecemos primeramente a Dios por los temas que hemos estudiado a través de toda esta semana, y también agradecemos ahí a nuestro hermano Sergio, a mi papá, porque podemos ver de que Dios guía a sus siervos para que digan las cosas que Él quiere que sean escuchadas en estos últimos tiempos. Y para finalizar, cantaremos nuestro himno lema, el 372. Lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto y
Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que está en el cielo, querido Dios Padre amado, gracias queremos darle, Señor, porque usted ha estado con su pueblo, ha estado con todos aquellos que se han reunido en su nombre, Señor, el día de hoy. Queremos darle las gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos ha permitido escuchar las verdades que usted tiene en su palabra. Quedan muchas verdades más por descubrir, Señor. Y queremos pedirte que aquellos que tú hayas tocado su corazón y quieran seguir aprendiéndolas, se comuniquen con aquellos que los invitaron para conocer un poco más de ti, para que tú te muestres con todas tus verdades hacia ellos, Señor, y ellos puedan tomar una decisión en forma clara y decidida, con todo el conocimiento, porque a veces cuando tomamos decisiones y no tenemos el conocimiento, no somos responsables completamente, pero tú quieres hacernos a cada uno responsable de nuestra decisión y de la decisión que vamos a tomar. Por ello, Señor, te pedimos que tú toques los corazones de cada uno de nuestros amigos, también nuestros corazones, para seguir adelante en esta tu obra. Acompáñanos mañana, Señor. Tenemos un hermoso festival, Señor, una hermosa fiesta, Señor, que tú vas a celebrar a través del bautismo, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Nos despedimos en esta noche de nuestros amigos en tu nombre. Y gracias, Señor, porque tú nos llamas tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queremos agradecer, ¿cierto?, a cada uno de ustedes que se pudieron conectar con nosotros, agradecer a la hermana Griselda, ¿cierto?, que de lejos está también y participó con nosotros, también a Leo, a la Ori tiene problemas de conexión, pero igual a cada uno de nuestros hermanos de Frutillar también nos acompañaron, así que agradecemos a Dios por todas estas bendiciones. Y como la familia Cañete ya se está ordenando, ¿cierto?, para la foto, vamos a sacarnos una foto, ahí está el Demian, ¿cierto? Así que los que puedan prender sus cámaras, que lo puedan hacer, va a ser nuestra última foto. Pero no antes de decirle que mañana terminamos, ¿cierto?, con un hermoso bautismo. Dos personas se entregan, ¿cierto?, en los brazos cariñosos de nuestro buen Dios. Así que quedan todos muy cordialmente invitados. Así que a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Salió la hermana Sonia? Vamos a sacarla de nuevo. Vamos a sacarla de nuevo. 1, 2 y 3. Ahí salió nuestra hermana Sonia y también nuestro hermano Leo. Así que nos vemos. Feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana, ¿cierto? A las 11 ya vamos a estar en la iglesia de Creador. ¡Chao! No se vayan. Chao. Recuerden Chao. que los oficiales de iglesia tienen que quedarse ahora porque tenemos una... No se vayan los oficiales porque tenemos junta. ¿Ya? Despedimos a nuestra hermana Griselda, ¿cierto? Para que salgan el hermano Sergio Muñoz, hijo, para que también puedan salir. De iglesia, una junta, entonces los despedimos. Y nos quedamos solamente los oficiales de iglesia. Leito también, te despedimos para que salga, porque ahí salió Leito. Hermana Griselda, le pedimos que salga porque vamos a hacer una reunión de iglesia, que el Señor la bendiga, y ahí estamos en contacto, para que sigamos estudiando.